¿Y qué opinas tú de esto que ahora como que se está poniendo Galicia en el punto, en el mapa, ¿no? De, pues por ejemplo, el actor que representa a Superman viene aquí y se interesa por la raza rubia gallega, ¿no? Ciertos cocineros de prestigio dicen que nuestra carne es la mejor. ¿Cómo crees que afecta esto? ¿Positiva o negativamente a...? Yo creo que positivamente, pero también que no nos vayamos a ponernos locos. Es decir, lo que sí, el famoso Galicia Calidade es por algo. Hablando del actor de Superman, cuando lees las entrevistas que hizo después al ganadero que le vendió, claro, él vino por la calidad y por las referencias que tenía de esa ganadería, ¿no? Yo creo que también es un poco la visión de un trabajo que durante muchos años han hecho mucha gente desde el silencio, trabajando pues, con lo suyo, su producto, que en este caso sería pues, trabajar la carne, y de hecho hoy en día la carne gallega, en este caso de rubia gallega o cualquier otro tipo de carne, está muy valorada, no solo en Galicia ni España, a nivel general, ¿no? Te pongo un ejemplo. Hace muchos años los ganaderos de Galicia iban a otros puntos de Europa a conocer cómo eran las granjas para hacer aquí algo similar. Y ahora es al revés. Son los europeos los que vienen a las granjas de Galicia a ver lo que se ha avanzado con programas públicos, con ayudas públicas, que muchas veces una parte hay que devolverlas, pero sobre todo con iniciativa privada, ¿no? Se convivió muy bien la idea del ganadero o de la ganadera con la ayuda y los programas públicos que tanto daba la Consejería de Medio Rural, el Ministerio de Agricultura y muchas veces con fondos europeos. Pero esos fondos están ahí, hay que utilizarlos. Entonces hay que darle una salida y con unos proyectos económicos viables. ¿Corremos el riesgo de morir de éxito aquí, en Galicia? Dudo mucho que... porque yo creo que el carácter del gallego es bastante... Solemos tener los pies un poco en el suelo, no nos solemos ir por los cerros de Úbeda. Yo creo que manteniendo la esencia no vamos a morir de éxito. Lo que sí vamos es aprovechar. A crecer y... Exactamente, tú tienes que aprovechar para crecer y seguir promocionando lo tuyo. También puede pasar, no lo sé, a ver, no sé qué opinas tú de esto, pero puede ser que también nos pase de que se masifique. Por ejemplo, ya hay zonas, sobre todo la costa, ¿no?, que se están masificando de turismo porque abajo hace mucha calor y demás. ¿Crees que nos puede pasar un poco también en general todo Galicia? ¿O crees que ya esa mentalidad del gallego, este ambiente de Galicia? No sé qué te decir. A ver, sí es verdad que el turismo playa pues, es lo que perduró muchos años. Creo que cada vez es menos. Yo, por ejemplo, la playa pues, no me apasiona. Voy una tarde y no tengo ningún problema. Yo me gusta más el turismo interior. Sí, es verdad, en Galicia ahora mismo tenemos muchas casas de turismo rural por toda la geografía y yo creo que en Castilla y León, por salir un poco de aquí también, tienes que aprovechar los recursos que tú tienes. Y aquí la ventaja que tenemos es que tenemos montaña, tenemos rural liso Se come bien. y tenemos la costa y se come bien, la fama de la gastronomía gallega nos acompaña a todos los sitios. Y entonces lo que tenemos que tener claro es un proyecto de turismo, en este caso, atendiendo un poco más a tu pregunta, no a la locura y, por ejemplo, hay una serie de normas, pues la distancia mínima en la costa, entonces yo creo que la gente en general lo va cumpliendo, o por ejemplo, algo tan sencillo como poner entrada aunque sea gratuita en las playas de las catedrales para que eso no fuese una masificación y eso nos perjudica a medio plazo, ¿no? Yo creo que ahí si hay gente que tiene una visión de futuro, sobre todo a medio a largo plazo, y entonces vas controlando que esto no sea una locura.